su mano fue la cruz. Ahora vivo y soy libre. Jesús me diste libertad. Libres son, es por eso que yo vivo. Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá dejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es. Tengo libertad. Me rodean tus bondades y me cubre tu amor. Te agradezco lo que has hecho, Jesús, me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que venga, la victoria tuya es.
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo que Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Efesios capítulo 1. Damos lectura a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, estamos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 15, por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a predicar en este tiempo acerca de la Iglesia. El domingo pasado predicamos un mensaje sobre el Espíritu y la Iglesia. Y ahora queremos predicar sobre diferentes bendiciones que tiene la Iglesia, diferentes bendiciones que le dan también derechos, pero le exigen responsabilidades. El Señor nos bendice, pero también espera que nosotros cumplamos con lo que Él tiene prefijado, planeado, no solamente para la Iglesia, sino para todo el mundo. Ya hemos escuchado la lectura del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 3, o desde el versículo 3 hasta el versículo aproximadamente 11. Y nosotros queremos pensar en esta mañana en 4 pensamientos, 4 ideas que sacamos de este pasaje. Tengan en cuenta que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión. Por eso va a decir allí en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, en el primer encarcelamiento en Roma. Esta carta, en los manuscritos más antiguos, tiene como si fuera puntos suspensivos al principio, cuando Pablo dice a los que están en Éfeso, ahí es como que esto fue una carta circular que llegó y se distribuyó en las iglesias de Asia Menor.
pero obviamente que fue para este grupo, o para los grupos que estaban en los hogares, en casas, todavía no había templos edificados en ese momento de la historia de la iglesia o la historia del mundo, y recibieron entonces estos grupos esta palabra. En primer lugar, queremos pensar en esta mañana, o en el momento que usted escuche este mensaje, en que la iglesia tiene una bendición. La iglesia ha sido bendecida por el Señor. ¿Por qué ha sido bendecida? Justamente lo que menciona este párrafo, comenzando desde el versículo 3, son bendiciones que no son materiales, en los lugares celestiales con Cristo. La bendición que tiene el creyente no es una bendición material. Puede que alguno tenga más dinero que el otro, y debemos dar gracias porque tenemos una mesa, una silla, una estufa, una manta, una cama, una casa, un techo donde vivir, un departamento. Debemos ser agradecidos a Dios, pero nunca debemos olvidar que nosotros hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. Y Pablo las menciona acá. La redención por la sangre de Cristo, la salvación, la herencia de la vida eterna, la esperanza que tenemos en Jesucristo, el poder de Dios que ha sido puesto a nuestra disposición por el Evangelio, el amor de Dios expresado en la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario de una manera sublime, aplicado a nosotros, la liberación del pecado y del poder de Satanás. Y también el gozo que nosotros tenemos en el Señor. Esto es parte del versículo 3 del capítulo 1 y es casi una síntesis de toda esta carta. Así que es casi como un resumen del libro. Dios, en definitiva, debe ser alabado, debe ser bendecido. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia ha sido bendecida con la obra de Dios en la cruz, con la salvación, con la vida eterna, con la esperanza, como hemos detallado en este lugar. Y por lo tanto, lo que el Señor pide es que nosotros le agradezcamos, que nosotros le alabemos. La gratitud, la acción de gracias es una manera de agradecer, obviamente, pero de alabar, de adorar al Señor. Que nosotros lo hagamos, que nosotros seamos considerados o que tengamos memoria de todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Lo estás alabando en tu vida? Ahora, alabar no significa solamente cantar u orar o levantar las manos y exclamar palabras de gratitud, de reconocimiento del poder y de la majestad de Dios. Alabar también significa vivir como Él vivió, vivir conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Alabar también significa, o adorar, servir al Señor. Alabar no solamente es una hora a la semana cuando uno está escuchando el culto por YouTube, en la computadora, en la tablet de su celular. No es solamente una hora a la semana cuando se venía al templo, y esperemos que esto vuelva pronto, sino que adorar y alabar es algo permanente. Es algo permanente. El rey David decía en el Salmo número 34, pensando justamente en este tema que nosotros estamos mencionando aquí: bendeciré al Señor, a Jehová, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Lo estás alabando? El hecho de llevar el Evangelio, el hecho de predicar para que las personas que no conocen a Jesucristo tengan la oportunidad de entregar sus vidas a Él, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. ¿Estás participando de esto? ¿Estás hablando a tu familia, a tus compañeros? Tu vida, los poros de tu vida hablan a través de tus acciones, a través de tus movimientos. La boca a través de las palabras que decís y de los temas y de los conceptos que esbozás. ¿Eres realmente salvo? Si no estás haciendo esto, tenés que preguntarte: si soy salvo, ¿por qué no lo hago? Tal vez el Señor no esté en plenitud en tu vida, tal vez el Espíritu esté contristado. Y alguno preguntará: ¿seré salvo realmente?
¿Seré un escogido de Dios? Spurgeon decía que cuando viene esta duda al corazón de alguien que escucha la palabra, de alguien que ve a la iglesia y que ve a los cristianos y dice, pero yo podré algún día ser uno de ellos, podré entregarme a Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, y Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, nos recomienda, vení, entregate a Jesucristo, entregale tu vida, dale tu corazón y vas a ver, vas a comprobar realmente si eres un elegido de Él. Queridos hermanos, disfrutemos de lo que significa la salvación, espiritualmente hablando, pero sirvamos con todo nuestro corazón para honrar y bendecir el nombre de Dios. En segundo lugar, este texto dice que la iglesia tiene una finalidad, no solamente es poseedora de una bendición, tiene una finalidad. ¿Para qué está la iglesia? A veces preguntamos qué es la iglesia, pero ahora la pregunta es, ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Y en este pasaje Pablo responde esta pregunta. Justamente habla este texto del Evangelio, habla de las misiones, habla de la elección, habla de la predestinación, pero lo que va a decir es que somos para la alabanza de su gloria. Justamente la finalidad de la iglesia es dar honra y gloria al nombre de Dios. Y cuando nosotros vamos a evangelizar una etnia que no conoce todavía de Jesucristo, es para que esa etnia dé honra y gloria al nombre de Dios. Y cuando nosotros hemos sido llevados al Evangelio, cuando la etnia, cuando nuestra nación, cuando esta ciudad de Buenos Aires recibió a los primeros misioneros y a los primeros predicadores hace ya 2 siglos, y se fueron incrementando la densidad de hombres y mujeres de Dios que llegaron a estas tierras. Nos predicaron el Evangelio de Jesucristo y así nuestros bisabuelos, nuestros abuelos pudieron conocer al Señor. Así se levantaron las primeras iglesias. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es hacernos sentir contentos. Nosotros tenemos un templo precioso, tenemos cosas, mobiliario bello. ¿Es para eso? No, no es para eso. Podríamos estar en medio del campo, podríamos estar bajo un techo de chapa y podríamos también decir junto con el apóstol Pablo que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo y también, como él dice aquí, hemos sido escogidos por Él, hemos sido salvos por Él para alabarle, para honrarle, para la alabanza de su gloria y para que todos los pueblos, como dice el Salmo 67 y tantos otros textos del Antiguo Testamento, todos los pueblos, oh Señor, te alaben, todos los pueblos te alaben. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, en el versículo 21, leemos nosotros: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Esta es la finalidad de la iglesia, honrar a Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con tu vida? Todo lo que estás pensando, lo que estás diciendo, honra al Señor. No te fijes en tu hermano. La palabra nos dice que nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual mirando al costado. Pero si él hace esto mal, entonces yo también puedo hacer algo mal. No dice eso la Biblia, eso lo dice el diablo. La Biblia dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, avancemos para que realmente nuestra vida, que Dios nos ha dado, pueda honrar y dar gloria a su santo y divino nombre. Estos son conceptos que vienen desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ahí el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, habla en el capítulo 26, versículo 10 al pueblo de Israel. Y después de decir algunas cosas, habla justamente, pincela este concepto. ¿Para qué está el pueblo de Dios? Para honrar al Señor y para darle alabanza, para darle gloria. Isaías 62:7 va a hablar de Jerusalén. Jerusalén en manos de los gentiles. Jerusalén cuando es atacada porque el pueblo de Dios es infiel. Pero finalmente, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere que desde Jerusalén se predique, desde Jerusalén se viva y se proclame la alabanza
al nombre del Dios de Israel. La alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las vidas de los creyentes deben ser para honra y gloria del Señor, como los pueblos enteros, las etnias, las iglesias. ¿Pero de qué están formadas las iglesias? De creyentes en Cristo, de personas que han sido renacidas, han sido perdonadas por el Señor. Mencionando también a Carlos Spurgeon, él menciona un incidente en su niñez, cuando él iba a pasar un tiempo a la casa de sus abuelos. El abuelo era pastor, era obispo congregacionalista en Inglaterra. Su padre era un predicador itinerante, era un tent maker, también tenía su trabajo e iba de aldea en aldea proclamando el Evangelio. Así que había días o a veces semanas enteras que no estaba en su hogar. La mamá de Carlos Spurgeon era una mujer de oración. Y él pasaba, en el quinto hijo de 6, pasaba tiempo con sus abuelos. Siempre recordaba la dulzura y el amor de su abuela, la esposa del obispo, y también de su abuelo, el pastor. Y entonces un día lo vio tan preocupado, tan triste, que él, siendo un chico de tal vez 9 años aproximadamente, si mi memoria no me falla de haber leído esto en sus biografías, se acerca al abuelo y le pregunta: ¿por qué estás triste? Y el abuelo le dice: Carlitos, se lo decía en inglés, ¿no? Carlitos, no podés ayudarme. No le decía que no estaba triste, porque lo estaba. No importa, dice, ya esto va a pasar, le dijo el abuelo. Pero, abuelito, le dice, ¿por qué no me dice por qué estás triste? ¿Quién te dice que te puedo ayudar? ¿Quién le dice que lo puedo ayudar? Bueno, tanto le insistió que este hombre le tuvo que decir: estoy triste porque en este mismo momento, en la taberna que está aquí en la esquina, hay un diácono de la iglesia que está bebiendo de más, se está emborrachando. Y bueno, dejó el tema allí. Lo que él no sabía es que en un momento Carlitos salió de la rectoría, la casa pastoral, y se fue hasta la taberna de la esquina. Y entonces buscó a este hombre que él lo conocía. Se paró delante de la mesa con un niño y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías, entre los impíos, afligiendo el corazón de tu pastor? Pero déjenme agregar a mí, con respecto a este mensaje: ¿qué haces aquí, Elías? Tendrías que estar dando honra y gloria al nombre de Dios y estás manchando el nombre de Dios. Se dio media vuelta y se fue. Al otro día, este hombre llegó, golpeó la puerta, el pastor lo atendió y llorando fue a pedirle perdón. Dice: ya le he pedido perdón al Señor, pero quiero pedirle perdón a usted. Este chico fue usado por Dios y tocó mi corazón, tocó mi vida, y no pude más que arrepentirme. Ustedes saben lo difícil que es dejar el alcohol y pedirle al Señor que me saque este vicio. La labor de los predicadores no es solamente dar a conocer a Jesucristo para que la gente se salve. La finalidad, lo que está finalmente en el objetivo final, es que las personas sean salvas para dar honra y gloria al nombre de Dios. Así que la iglesia es bendecida, la iglesia tiene una bendición y debe bendecir, debe alabar a Dios. La iglesia también tiene, como hemos dicho recién, una finalidad. En tercer lugar, la iglesia, dice este pasaje, tiene conocimiento que Dios le ha dado. Justamente cuando vamos nosotros al versículo 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tengan en cuenta que esta es una oración muy larga. En el griego es una oración que lleva de punta a punta un montón de palabras y está reflejado en nuestra versión Reina Valera que usé para leer previamente al mensaje, porque no termina, aparecen comas y comas y comas y sigue la idea y sigue la idea y sigue la idea, tratando de reflejar cómo está escrita en el original. Pero va a decir, cuando está llegando al final del párrafo, en el versículo 10, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, este es el objetivo, de reunir todas las cosas en Cristo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en el tiempo final, cuando Jesucristo retorne en gloria a la tierra. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, todas en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene conocimiento de cosas que el mundo no conoce, porque el Señor las ha revelado y se las ha dado a la iglesia. Por eso Pablo lo va a decir taxativamente: nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando escribe a los Corintios y habla también del misterio, el misterio no es algo que no se pueda conocer. El misterio es algo que es irreconocible, inentendible para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, que no se han entregado a Jesucristo. Pero no así para la iglesia, no así para el conjunto de los redimidos, no así para el creyente que ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuál es este conocimiento? Esta promesa tremenda de reunir todas las cosas en Cristo. La Escritura nos dice de que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Cuando habla de todas las cosas, este texto, y habla de las que están en los cielos y en la tierra, no se limita a hablar de los poderes humanos, sino de los poderes que están en el aire, como dice al final en el capítulo 6. Hablar de todos los poderes demoníacos, de todos los principados, de todas las potestades, todo será reunido, será puesto por estrado de sus pies, de los pies de Jesucristo. Él es el Señor. Y me gustaría que esto que dice el versículo 9 nos dio a conocer, de reunir todo lo que está en el universo en Jesucristo, nos anime en esta mañana. Estamos siendo bombardeados por un montón de noticias, un tiempo difícil en el mundo. Esta pandemia lo que vino es a resaltar lo que subyacía debajo de la superficie. Maldad, violencia, el pecado en todas sus formas, todo lo que está sucediendo en los países, corrupción, desengaño de las clases políticas en un montón de naciones. Nosotros estamos viviendo un momento difícil en el país. Estamos viviendo un tiempo en el mundo realmente, como decía el doctor Billy Graham, un mundo que está en llamas. Pero el cristiano tiene que saber que la victoria ya está asegurada. Esto se presenta en forma de una promesa aquí, de reunir. No es que vamos a ver si se van a poder reunir todas las cosas en Cristo. Frase que se usa casi como 200 veces en el Nuevo Testamento. En Cristo, Pablo la usa, en Cristo. El único que puede darnos salvación, el único que puede limpiarnos, el único que puede cambiarnos, el único que puede transformarnos es Jesucristo, y en Él serán reunidas todas las cosas y todo el mundo se inclinará delante de Él. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, harán lamentación por Él. Será tarde, algún día será tarde. La gente no toma en serio el Evangelio, la gente no toma en serio la Biblia. Cree que esto es un cuento para niños, pero esto es la palabra de Dios revelada a la raza humana. Y finalmente la historia, que no es cíclica, está llegando al punto mega cuando venga el Señor Jesucristo y cierre la historia. Y todos tendrán que arrodillarse delante del Señor, todos los poderosos de este mundo y los poderosos, las huestes celestiales de maldad, quedarán sometidas al poder incomparable de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados para mostrar y expresar el amor incomparable de Dios para mi vida y para tu vida. Yo te animo en esta mañana que consideres al Señor. No te atemorices por lo que está pasando, no te atemorices por lo que dicen los noticieros, no creas todo lo que dicen. Podrán hasta quitarnos la vida, podrán ponernos presos por el Evangelio, podrán cortarnos la lengua, pero el mensaje seguirá fluyendo. Por eso Pablo también pide oración para que la palabra de Dios, para que el mensaje que él como predicador tiene pueda ser dado. Y estaba preso, el imperio lo tenía preso, lo tenía aislado en Roma. Sin embargo, estas cartas se escribieron, sin embargo el Evangelio creció. Hoy de Roma lo único que se sabe es lo que está en los libros de historia, lo que quedó
y rescatado por la arqueología, pero ya no es un imperio. Y así con todos los imperios del mundo. Nada quedó del imperio asirio, nada quedó de aquella ciudad conforme a la profecía del Antiguo Testamento que nunca fue reedificada, Nínive, lugar de chacales, lugar inhóspito que demuestra que la palabra de Dios se cumple. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está el tremendo imperio egipcio? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde están? ¿Dónde están y dónde estarán los que hoy están en la cima del poder? Inclinémonos delante del Señor. Dios es fuego consumidor. Dios es el Señor de señores. Dios nos ha amado tanto en su misericordia y en su justicia que ha enviado a Jesucristo por nosotros. Así que la iglesia ha recibido una bendición, tiene una bendición debido a la redención en Cristo Jesús. La iglesia tiene una finalidad, llevar honra y gloria al nombre de Dios, y la iglesia tiene el conocimiento de cómo cerrará la historia y qué es lo que va a pasar. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser esto? Cualquiera toma una Biblia, cualquiera lee la carta a los Efesios, toma el capítulo 1, versículos 9 y 10 y lee esto y puede saberlo. Pero Pablo va a decir que los que no conocen a Jesucristo, los que no tienen el Espíritu Santo en su vida, no entienden las cosas que son de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. Por eso, confiemos en el Señor. No aminoremos la marcha. La iglesia, como paladín en las manos de Dios para extender su reino. No queda mucho, pero todavía queda mucho trabajo. Quedan varias etnias que necesitan conocer del Señor a lo largo y a lo ancho del mundo, especialmente en algunas zonas. Una tremenda mayoría de etnias sin conocimiento del Señor en Asia y algunas en África también. Sí, aquí hay gente que necesita conocer al Señor, pero tiene acceso a las iglesias, tiene acceso a la Biblia, tiene acceso a un montón de medios para conocer a Jesucristo, pero todavía, aunque parezca mentira, hay lugares donde nunca han oído hablar de Él. Y por último, la iglesia tiene el deber de anunciar las buenas nuevas. Ha sido bendecida, tiene una bendición. La iglesia tiene una finalidad. La iglesia, como acabamos de decir, tiene el conocimiento del propósito eterno y del plan de Dios. Y por último, la iglesia tiene que anunciar las buenas nuevas. Esto está todo dicho en el pasaje. Dios no solamente quiere que nosotros hagamos esto, quiere que las iglesias, es decir, los creyentes que componen su iglesia universal y cada uno de los que componen las iglesias locales, nos pongamos en la brecha. Y entonces la palabra de Dios nos dice que el Señor no nos deja solos. Fíjense lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Vosotros que habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. Dios se anticipa. Dios está tocando el corazón. Recuerden ustedes lo que pasó con Pedro y Cornelio. Recuerden ustedes cómo ese movimiento de pinzas que hace el Espíritu de Dios, tocando al mensajero o a la mensajera y tocando a aquel que tiene que recibir el mensaje. Qué tremendo que es esto. Este texto nos dice que la gente necesita oír y creer. Para creer necesita escuchar el Evangelio. Pablo también lo dice escribiendo la carta a los romanos. ¿Cómo creerán si no hay alguien que les predique? Necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso no te quedes callado. Lee tu Biblia, métela en tu corazón, que esté a flor de labios para poder tener conversaciones sabias, que aprovechemos bien el tiempo, no perdamos el tiempo, porque el tiempo vuela. Y demos testimonio del Señor, para que la gente pueda escuchar el Evangelio y luego, como dice este texto del versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, creer en Jesucristo. Te animo en el nombre del Señor
Querido hermano, poné tu vida en consagración del Señor. Has sido bendecido, pero cada uno de nosotros debemos ser de bendición. Debemos siempre tener en cuenta la finalidad por la cual el Señor nos salvó. No perdamos el rumbo. Tenemos que estar conscientes de que conocemos cómo va a terminar la historia. Que la victoria pertenece a Dios y por ende al pueblo de Dios. Y por último, tenemos que impartir el mensaje con nuestros testimonios, con conversaciones, mediante mensajes en las redes, en el WhatsApp, nuestro testimonio personal, mediante predicaciones radiales, predicaciones en las redes, predicaciones en televisión, predicaciones en las plazas, predicaciones en los templos, predicaciones en los mercados, largas, medianas o cortas, para que el nombre del Señor Jesucristo sea honrado y glorificado. Iglesia, 100 años. ¿Saben por qué llegamos a los 100 años? Nosotros no somos ni mejores ni peores que todos los que han pasado por la iglesia de Caballito en estos 100 años. Pero llegamos a estos 100 años porque en cada generación hubo gente fiel al Señor. Probablemente no todos lo fueron. Pasa lo mismo en todas las iglesias. Pero siempre hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante el Baal. Y nosotros damos gracias a Dios. Que el Señor te bendiga. Y si estás escuchando este mensaje y querés ser parte de esta bendición, lee otra vez Efesios 1, del versículo 3, 4, 5, 6, y decirle: Señor, yo quiero ser para alabanza tuya, quiero que mi vida te dé honra y gloria, quiero ser para alabanza de tu gloria. Señor, recibe mi pedido de perdón, límpiame de mi maldad. Gracias porque tu sacrificio en la cruz, lo que hiciste, lo hiciste por mí. Lávame, Señor, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Te entrego mi vida, Señor. Gracias por darme perdón y darme la seguridad de la vida eterna. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga. Él es el Señor de todo, que es adorado entre nosotros. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Levántalo y confiésalo con nosotros, el centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en
mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Sí, mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Levanta esas manos. Solo tú eres adorado entre nosotros. Eres tú la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en ti fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ti y para ti. Tú eres antes de todas las cosas y en ti todas las cosas permanecerán. Tú eres también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tú eres el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tú tengas la primacía. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestra esperanza, eres nuestro gozo, eres nuestra vida, eres todo, Jesús. Eres el centro entre nosotros, Señor Jesús. Te damos todo honor a ti, Señor. Adórale ahí. Dígalo conmigo. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará.